Hola, buenas tardes. Estamos una tarde de viernes más aquí con vosotros en el tweet de Podemos Getafe y hoy vamos a contar con la participación de Ana Montalbán de la Red de Ciudades que Caminan y de Juan Suralde de Alternativa de Alianza Verde. Vamos a empezar con hablando de algo tan interesante como es el modelo de ciudad. Antes en la pequeña introducción que hemos realizado hemos hablado de la ciudad de los 15 minutos, se han puesto pequeñas guiños, ¿no? A conceptos que creemos que Ana nos puede ayudar a desarrollar. Antes hablábamos en la previa de la ciudad como un espacio de vivir o como una suma de pasillos para unos, para otros, para los más rápidos, para... Entonces, bueno, creemos que hay ideas muy interesantes que han salido en varias jornadas de la red de ciudades que caminan, como es en las calles habitación, las calles salón, las calles, un concepto muy interesante, pero primero de todo sería preguntarnos qué es eso de la red de ciudades que caminan, Ana. Bueno, pues Carlos, antes de nada, muchísimas gracias a Podemos Getafe por la invitación. Estoy encantada de estar aquí esta tarde de viernes compartiendo este espacio de reflexión con vosotras. La Red de Ciudades que Caminan es una asociación sin ánimo de lucro compuesta por municipios y también diputaciones, tenemos ya dos, que tienen en común pues un interés en hacer ciudades mejores para habitar. Y eso básicamente, ¿cómo se hace? Pues haciendo un mejor espacio público, que es la esencia de la ciudad. Sin el espacio público, las ciudades o los pueblos o las villas, me da igual, el tamaño no importa. Nunca creo que esa frase no tiene mejor cabida que dentro de la red de ciudades que caminan, ¿no? Utilizamos la palabra ciudad porque es como, no sé, casi como que todo el mundo asocia ciudad a la urbanidad, espacio de convivencia, pero en absoluto tiene que ver con el número de habitantes. Pues si algo es importante para esta condición de ciudadanía, que implica no, para la redundancia, es su espacio público. No serían pues, conjuntos de casas donde la gente vive en sus cápsulas, unos independientes de otros, y no tendríamos lo que realmente hace ciudad, que es ese espacio de cohesión. ¿Qué necesitamos para un buen espacio público? Pues después de un siglo de transformación de espacio público, lo que necesitamos es volver a recuperar el espacio público como un espacio de convivencia y no como un espacio donde la hegemonía sea para la movilidad. Me ha encantado antes cuando estábamos todavía entre bambalinas, ¿no? Esa frase que has dicho de hablar de movilidad, donde la movilidad no debería estar presente, o por lo menos no debería tener tanta importancia. Efectivamente, ese sería un objetivo de la red, ¿no? Que el espacio, que cuando pensamos en calles, no pensamos en pasillos de circulación, donde si sobra algo son las aceras y ahí es donde las personas hacen su vida pública. Y bueno, y con esa introducción de qué es la red de ciudades que caminan, creo que ya he introducido ahí un poquito cuál es esta manera de pensar que nos une. Correcto. Y con el concepto este de ciudad de 15 minutos, estamos poniendo aquí el tema del sonido. El problema de los 15 minutos, ¿hacia dónde? ¿Qué queremos? ¿Qué decimos? ¿Qué queremos transmitir con el concepto este de ciudad de por 15 minutos? Que es un concepto que se está utilizando mucho y a veces no queda claro, o mucha gente puede no entender exactamente a lo que nos referimos. Pues ese concepto engloba a su vez dos términos fundamentales o dos conceptos fundamentales que son cercanía, proximidad, me da igual cómo lo queramos llamar, y ciudad multiservicios. Mm, ¿Cuál es uno de los principales motivos de que se camine menos en nuestras ciudades? Es que las cosas están tan lejos que hay que invertir una cantidad de tiempo excesivamente grande como para que nuestra vida cotidiana pueda resolverse con satisfacción. Esto es una consecuencia directa del urbanismo que hemos venido desarrollando desde los años 50, 60, ¿no? Esta ciudad sectorizada. Aquí trabajo, aquí duermo, aquí me divierto, aquí compro, en distancias cada vez más grandes, porque además la ciudad no ha ido creciendo de forma general, hablando, ¿no? Pero es un fenómeno que se constata en todo su territorio de forma compacta, sin una mancha de aceite, ocupando el territorio natural que tenía en su entorno natural, o bueno, con función de agricultura o de ganadería, ¿no? Que ha ido yéndose cada vez más lejos y aumentando la superficie. Una superficie tan extensa, esta mancha de aceite, que ya no podemos hacerla
a pie o ni siquiera en bicicleta. Entonces, sería ideal que una persona pudiera resolver sus necesidades básicas cotidianas, trabajar, comprar, residir, jugar, descansar, en 15 minutos a pie o en bicicleta. Para territorios dispersos, tenemos aquí en España, por ejemplo, la singularidad de Galicia, pienso, ¿no? Se me viene a la mente. Podríamos hablar del territorio de 30 minutos, podría ampliarse, ¿no? Y podríamos introducir componentes como bicicletas, transportes públicos y demás. ¿No? Si no, quizás solamente podríamos pensar en ese territorio de ciudad compacta. Este concepto está ahora muy de moda porque se está hablando mucho de él, porque ha sido un argumento clave de la campaña electoral de Ana Hidalgo en París, asesorada por el profesor Carlos Moreno, y que le ha valido ganar las elecciones. Es decir, ha sido uno de los argumentos potentes de Ana Hidalgo para la candidatura de la alcaldía en París y que le ha hecho ganar. Es decir, frente a esta tendencia política que podíamos venir viendo hace unos años, donde pensar en quitar aparcamientos, me parece que son 60.000 aparcamientos los que quita París. Hablo de memoria del número, pero es una realidad. Esto de que quitar aparcamientos quita votos y que quitar coches de las calles quitan votos porque el comercio nos vamos a arruinar, pues en una ciudad que no es para nada cualquier ciudad, ¿no? Estamos hablando de París. Ha hecho campaña política con esto. Importante será, ¿no? Importante sobre todo explicar las cosas, ¿no? Y decir las cosas, no solamente también hacerlas, sino también ir explicando bien y contando bien y hacer una pedagogía de las cosas, ¿no? Además, yo creo que tenemos una oportunidad, además que el mejor desplazamiento es el que no se realiza, que decimos, ¿no? Que muchas veces, ahora con esto del confinamiento, bueno, con el tema del COVID, hemos tenido un cambio que hemos experimentado en todas las ciudades, donde se ha producido una reducción de la movilidad, donde hemos dado un salto también en cuanto a lo telemático. Hemos visto cómo se ha recuperado el medio ambiente, cómo el medio ambiente nos ha recuperado la propia ciudad. Y no sé, bueno, igual tenemos toda la sensación de que no hemos salido mejores o tan mejores como pensábamos que podíamos salir de esta, quizás, ¿no? Es decir, que la sensación un poquito de oportunidad perdida, ¿no? Que estamos volviendo un poco a la vieja normalidad, en el peor de las, con respecto a este tema, ¿no? Sí, yo comparto esa visión contigo, Carlos. Creo bueno, ha habido ahí una oportunidad cuando se hablaba de que necesitábamos aceras más anchas, calles con menos tráfico, de repente la calle en algunos barrios simplemente se ponían unas vallas en una calle y se recuperaba y los niños pues podían bajar a estar esa hora, ¿no? Que se les permitía estar en la calle, justo debajo de su calle, de su casa, perdón, sin tener que ir pues, a un parque especializado y de repente pues un par de cubos viejos te servían de portería para jugar y no tenías que ir a la plaza acompañado de tus padres, entonces como estaba cerca de casa, ni siquiera tenías que bajar con papá o con mamá, ganando también en autonomía, de repente esto parecía que iba a ser una auténtica revolución porque íbamos a poder experimentar un espacio público diferente, ¿no? Yo de verdad era, bueno, no quiero pensar, no me voy a decir a mí misma ilusa, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo pensé, cuando esto se puede experimentar, ¿cómo el vecino no va a querer que le quiten ahora esas vallas donde se prohibía la circulación, se abría la calle, no eran calles cerradas, eran calles abiertas, cogiendo el lema también de una de nuestras ciudades, de la red, de Logroño, ¿no? Esas calles abiertas a la gente, cerradas al tráfico. Y no ha sido así, la verdad. No ha sido así esas medidas y creo que no es porque a la gente no le gustasen, sino porque rápidamente creo que quizás lo mejor por esto de que la mascarilla nos iba a salvar y que ya podíamos estar de nuevo medianamente cercanos en el espacio público o por otras medidas o bueno, por lo que sea, pero no han proliferado mucho estas experiencias, ¿no? O no se han hecho de manera masiva y bueno, en muchos casos también requiere una inversión grande de policía, de recursos humanos que tienen que estar vigilando que esto se cumpla y demás. Bueno, la casuística es complicada, pero lo cierto es que podríamos haber aprendido más, yo creo. Una de los grandes damnificados precisamente de todo este periodo ha sido precisamente el transporte público, que es un amigo, un aliado fundamental, indispensable para que esto de la ciudad de los 15 minutos permita a más gente dar el paso de prescindir, en líneas generales o en términos de la propiedad del coche, ¿no? Por así decirlo.
Tenemos también aquí hoy a Juancho, que precisamente el otro día estuvo en unas jornadas sobre el transporte ferroviario, bueno, la movilidad en general. La jornada de cierre era sobre el tema de las alternativas ferroviarias. Y bueno, Getafe es una ciudad que está bien comunicada a nivel de cercanía, ¿no? En el sentido de que tenemos dos líneas de cercanías, tenemos 5 paradas de cercanías, tenemos también metro. Ahora la red de Metro Sur va a conectar con... Tenemos alternativas ferroviarias, ¿no? Pasa incluso la línea ferroviaria de mercancías eh, por aquí, compartimos, vamos, pasa por Getafe también. Vemos que los trenes que pasan de mercancías no están todos, no están, son de diésel. Hay la apuesta por el transporte de ferroviario, creemos que es fundamental. En el caso de Getafe lo vivimos en primera persona, ya digo, por la importancia que juega en nuestra comunicación con Madrid como alternativa al coche. No es la única alternativa, también tenemos autobuses, pero como en capacidad de transporte y en eficiencia, el cercanía es un papel fundamental, ¿no? Desde Getafe en la Puerta del Sol, pues puedes tardar 25 minutos, cosa que pues muchos barrios de Madrid no tienen mayores tiempos, ¿no? Entonces, sobre la apuesta del transporte ferroviario, creo que podemos también hablar como un aliado fundamental y no son de transporte ferroviario, como digo, pero también el autobús, otras alternativas. Pero quería a ver si podíamos concretar un poco la planificación y la apuesta, en qué medida está siendo, eh, bueno, en qué medida se está haciendo una apuesta verdadera porque las mercancías y las personas sean trasladadas en el sistema ferroviario. Buenas tardes, Juancho. Sonido. Ahora, ¿Me oyes? sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estamos en Getafe, disfrutando de la City. Bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro Twitch. Un placer acompañaros. Estamos diciendo cómo de las jornadas, las conclusiones, estamos en España dando ese salto, esa apuesta en profundidad, aprovechando los fondos de resiliencia, en fin. ¿Qué podemos decir Estamos revirtiendo toda la apuesta que en otro tiempo se estaba haciendo, en alta velocidad? Bueno, todo esto, ¿cómo va? Bueno, dices bien que efectivamente el otro día tuvimos una jornada muy sobre la situación del ferrocarril en España y bueno, realmente efectivamente nos encontramos en primer lugar con una herencia, con un legado que nos deja bueno, todos los gobiernos desde hace 3 años, desde el año 1992, que han apostado realmente por la electricidad en lo que se refiere al transporte sanitario, ¿no? Esto es, ha sido muy gravoso para las líneas de tren porque las ciudades que quedan con alta velocidad efectivamente tienen ahora un servicio de calidad. Sin embargo, lo cierto es que ha realizado muchísimas líneas, ¿no? Entonces, ahora vemos que hay líneas de tren que están cerradas, cerrando, sobre todo a distancia, y en definición, pues yo creo que bastante. Sí. Yo te estoy viendo con dificultad. ¿Cómo está? ¿No me oyes? Te he entrecortado, pero creo que sí que se estaba escuchando, ¿no? Vale. Y precisamente había propuestas, ¿no? Como con el tema de la electrificación de líneas, o una apuesta por el transporte de mercancías. Antes hablábamos también entre bambalinas de que había propuestas, bueno, de ciclologística precisamente para dar el salto en Logroño, muy interesante, con el tema de inclusión directamente de transporte de mercancías ferroviario a ciclologística. Hay otras propuestas, pero bueno, en grandes números. Nosotros tenemos aquí una línea de mercancías, por ejemplo, y no hay proyectos y tenemos muchas plataformas logísticas y no vemos que se dé el salto, ¿no? A ese tipo de saltos del transporte de mercancías. Lo vemos pasar, vehículos, ya digo, que tienen que ser diésel o híbridos porque no está electrificada toda la línea.
No, la verdad es que el transporte por mercancías en nuestro país está muy abandonado, ¿no? Date cuenta que mientras la Unión Europea el fer- de mercancías transporta por tren es aproximadamente el 18%. En España estamos en el 3% y bajando. Esto es un drama. Claro, supone en cuanto a emisiones de gases de efecto es tremendo. Y en consecuencia de lo que antes, ¿no? España prácticamente la única seria por ferrocarril ha sido que se ha llevado años hasta el 90% del presupuesto y bueno, que desde el punto social, ambiental, pues está errada y que va a costar mucho, entre otras cosas, porque solamente el mantenimiento de lo ya pues supone un enorme costo, que el tren de alta velocidad es muy las líneas mantener y eso hace que haya muy poco interés para otras líneas. Tenemos el problema comparado con Europa, es una ¿se me oye? Ah, vale, vale. Bueno, no lo sé. Había un chico que cara de que no es a medias. Bueno, iba que efectivamente relativo al tema del tren, ¿no? Una necesidades más urgentes que precisamente que expliquen todas las. Parece mentira que estemos con que están y es esto de una prioridad. Nosotros en el cambio climático, pues en el Congreso, una disposición en la cual de alguna manera eh, pues se insta a estar claramente. Ahora está, ahora, perdón, pues claro, claro. No, estaba comentando que la ley de ahora parece que sí. Y bueno, ya me contaréis luego lo que pasa. Eh, que la ley de cambio climático introduce un artículo que claramente se insta al gobierno a apoyar el ferrocarril y además ahora va a entrar en el Consejo de Ministros, espero que pronto, o una ley de movilidad sostenible, ¿no? Y esperemos que ahí pues la apuesta por el ferrocarril sea clara, ¿no? Ahora mismo ya digo que a día de hoy, no tanto por las cercanías, porque tanto en Madrid, especialmente en Madrid y Barcelona, sí que los cercanías han tenido cierta inversión, aunque desde luego no toda la que desde mi punto de vista debería realizarse, pero no es así en otras muchas ciudades, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que siendo como es un transporte fundamentalmente eléctrico, ¿no? Aunque efectivamente hay excepciones en algunas líneas, parece evidente que tiene que ser una apuesta clara si hablamos de descarbonización, ¿no? No se entiende que tengamos una política de descarbonización, que estemos hablando de descarbonizar todos los sectores, descarbonizar la energía, descarbonizar la agricultura, y sin embargo un sistema de transporte que tenemos, que funciona, que es eficiente, que es el ferrocarril, en cambio esté en abandono, ¿no? Sobre todo, insisto, en lo que son las líneas de media y larga distancia o algunas de las líneas de media y larga distancia, ¿no? Y esto es algo que, bueno, desde luego nosotros intentamos, desde Unidas Podemos, intentamos revertir, ¿no? Es el portavoz, la cabeza visible de Alianza Verde. Y yo creo que quiero aprovechar para que un poco nos expliques un poco qué es Alianza Verde, cómo se enclava dentro de Unidas Podemos, cómo no sabemos muy bien a veces.
Bueno, sabe la gente, queremos, es una buena oportunidad para explicarnos. Ya del tirón te cojo. Pues muchas gracias, Carlos, por darme la oportunidad de hablar de un poco, de explicar Alianza Verde, ¿no? Efectivamente, Alianza Verde es un partido dentro de Unidas Podemos que lo que trata es de trabajar el espacio, lo que nosotros llamamos el espacio verde, es decir, las iniciativas ecologistas para que realmente dentro de la coalición pues el verde sea perfectamente visible con su propia identidad y con su autonomía con respecto a las otras fuerzas políticas dentro de la coalición, ¿no? Que son Podemos y Izquierda Unida, ¿no? Llevamos muy poco tiempo, llevamos 6 meses de tránsito porque realmente bueno, nos estructuramos después de la pandemia, es decir, que durante los 2 años de pandemia pues prácticamente no hemos podido estructurarnos y lo que tratamos de hacer es, como digo, lo que estamos tratando es de cubrir ese espacio, de que realmente la voz ecologista esté presente y esté con fuerza dentro de Unidas Podemos. Y yo creo que dentro de que somos todavía muy jovencitos, pues en muchos ámbitos se está escuchando, ¿no? Se está escuchando desde luego en el Congreso de los Diputados y en muchas instituciones en las que estamos, ahora en la campaña de Castilla y León y demás, ¿no? Es decir, que Alianza Verde, en definitiva, es el espacio verde de Unidas Podemos, el espacio de encuentro de los y las ecologistas que consideramos que Unidas Podemos es la referencia necesaria políticamente en este país, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Aquí tienes, en cualquier caso, un espacio para poder, para aportar la opinión y el punto de vista en cualquier caso. Además, hoy tenemos un tercer invitado. No os estoy despidiendo para luego a ver si podemos hacer un poco más de debate, que nos viene a hablar precisamente de otro medio que es sostenible, es eléctrico, es de pequeño, es ligero, es de pequeño, bueno, los vehículos de movilidad personal que tienen una gran pujanza, ¿no? Entonces estamos viendo aquí en Getafe que están teniendo un gran crecimiento. Además, nosotros en general, sobre todo más por la calzada, está siendo una punta de lanza para recuperar la, pues bueno, las calles, la calzada de las calles para descarbonizar y no sé cómo se diría, pero sobre todo es de quitarle toneladas de la calle, ¿no? Sí, claro. Que es una parte también fundamental en esto de la sostenibilidad, ¿no? Y es dejar de mover tantos kilos de hierro para mover a una sola persona, que es lo que el promedio de casi todos los vehículos. Sin embargo, viene muy os presento a Armando y viene muy reivindicativo. Ya tenéis una movilización convocada, ¿no? Bueno, queríamos... Sí. Bueno, sí. Soy Armando, soy un ciudadano más, no un usuario sin ninguna afiliación política, básicamente. Usuario de VMP, que son los vehículos de movilidad personal y que creo que es uno de los medios más importantes para quitar contaminación de las ciudades. Y efectivamente para el 27 de febrero de este mes tenemos planificado una movilización desde la FEBEM, que es la Federación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, en todas las ciudades del país. Porque yo sé cuál es el motivo, pero no es en prensa los patinetes salen muchas veces mal parados y de eso vamos a hablar luego con Ana. El motivo es otro, entonces explica los motivos de la movilización y luego hablamos de de la convivencia de las ciudades. Vale, pues los motivos de la movilización son específicamente el hecho de que la DGT actualmente está, bueno, prohibiendo de alguna manera la movilización y el crecimiento de este tipo de vehículos, que son vehículos pequeños, que son eléctricos, que nos permiten movernos por kilómetros y kilómetros. Yo tengo un monociclo eléctrico que mide lo que mide, me llega a la rodilla y lo puedo poner detrás de una puerta y me lleva hasta 50 kilómetros de distancia. Y la DGT está poniéndole pegas sin necesidad,
sin conocimiento de lo que están haciendo realmente, porque creo que viene de la ignorancia, estas prohibiciones y estos límites innecesarios. Y bueno, y están básicamente eliminando la posibilidad de que yo como usuario y miles de personas que tenemos monociclos eléctricos o patinetes eléctricos con potencia, nos podamos mover, básicamente, porque nos están demonizando y están haciendo que las autoridades pues tengan una visión muy negativa de estos vehículos. En cuanto a cierta reglamentación que se ha hecho ahora, Sí, hubo un reglamento hace poco, se publicó el Manual de Características Técnicas de la DGT, que pone unas limitaciones en la potencia de los patinetes, además de otras características que creemos que son necesarias realmente, porque hay que asegurar la calidad de estos vehículos y que no se traigan patinetes y monociclos que tengan un fallo mecánico y que tengan escasez de características como, yo qué sé, señalización y ese tipo de cosas, pero se está limitando, por ejemplo, la potencia en los patinetes, que creemos que no es algo necesario, ya que desde Europa ya se limita desde la velocidad. Entonces, al limitar la velocidad no hay necesidad de limitar la potencia. ¿Por qué? Porque la potencia lo que te va a hacer es ayudarte a alcanzar esa velocidad de manera estable y de manera segura, tengas las cuestas que tengas y tengas las condiciones de la carretera que tengas, con lo cual va a traer más seguridad. Además, se le aplican ciertas limitaciones también a las características de los monociclos eléctricos que básicamente impiden absolutamente que se llegue a esa limitación, porque se pide, por ejemplo, a un monociclo, que es un vehículo con una sola rueda, que tenga 2 frenos. No hay manera de que tenga 2 frenos. Tenemos un monociclo que su único freno es eléctrico, con lo cual no hay manera de que se frene de otra manera. Bueno, una contradicción entre la campaña, que yo creo que estamos, por lo menos los presentes, todos de acuerdo, de que tanto los patinetes como las bicicletas son vehículos y deben ir por la calzada y deben salir de la acera con esa estricta, por lo menos por una limitación por debajo del límite de la vía, ¿no? Si todas las calles ahora de un solo carril por sentido son 30, pues a lo mejor parecería coherente que la velocidad fuera la misma que la de los vehículos. La verdad que este límite de 25 kilómetros por hora es una cosa que viene desde Europa y que no ha tenido sentido desde el principio, ¿no? Creo que se hizo, al principio se limitó a 25 kilómetros por hora por el hecho de que las bicicletas eléctricas ya venían limitadas a 25 kilómetros por hora. No tiene mucho sentido limitarlas a 25 cuando las carreteras son a 30, pero bueno, eso son cosas de Europa y se está luchando actualmente desde las asociaciones y de la federación para cambiar ese límite. Sin embargo, la DGT, además de ese límite de 25 kilómetros por hora, nos está poniendo un límite de potencia que no existe en ninguna otra parte de Europa, con lo cual también va a crear un problema para el turismo en un BMP, de personas que vengan desde Portugal con sus patinetes, desde Francia, que van a venir con un patinete que se puede meter fácilmente en un coche, en un autobús, en un tren, traerlos a España y no van a poder circular con él porque no va a tener la certificación que solamente en España se está creando. Sale un mensaje ahora que el patinete probablemente sea el futuro, o bueno, el patinete es el futuro. Yo porque disfruto yendo en bici, pero si no, y comparto con Sergio que efectivamente yo, como disfruto yendo en bici, pues de alguna manera me sacrifico y ejerzo tengo que sacrificarme con el guardado, si conozco las limitaciones con el tema del transporte público. Antes decíamos, estamos hablando precisamente de cercanías, de la intermodalidad. Precisamente en la bicicleta a determinadas horas ya pueden ir de un tiempo a esta parte, sí que es posible ir legal ir en cercanías, pero a determinadas horas es simplemente, pues depende de dónde te subas y dónde te bajes, pues imposible, ¿no? No se permite. Claro, no se permite, no cabes, no es posible. Sin embargo, el patinete se ve como es más ágil en todo esto, ¿no? Y te
te refieres al patinete, pero es que no has visto los monociclos eléctricos que son una cosita como así y que caben en cualquier parte. Ya, probablemente al resto también, pero yo lo del patinete lo veo más. Lo del monociclo, Es porque no lo he probado, ¿eh? no sé si ha probado. De todas formas, vamos, sé que prácticamente el monociclo sufre todavía más no sé cómo decirlo, más prejuicios. Que No incluso. te creas, yo creo que el patinete tiene más prejuicios porque hay más usuarios sin conocimientos de las leyes de circulación. Por el hecho de que los patinetes eléctricos están presentes en la mayor mayor cantidad de ciudades grandes de España, con lo cual, claro, cualquier persona puede agarrar un patinete eléctrico de la calle, montarse y meterse por donde quiera. Sin embargo, los monociclos eléctricos siento que tienen menos demonización por el hecho de que los usuarios que usan monociclo eléctrico al final se tienen que implicar un poco más, tanto por ese nivel de aprendizaje, ¿no?, que tienes que tener, como por el costo que tienen, porque los patinetes te puedes comprar uno por 300 euros, más o menos, y un monociclo eléctrico te puede costar, los de gama baja, desde 600 euros, más o menos. Entonces es un poco más alto el nivel de gasto. He ido un discrepo, pero no me quedaba claro. ¿Cómo? Ana, ¿qué nos quieres decir, Ana? No quería interrumpir, por eso Uy, no entiendo, ¿eh? No quería interrumpir, por eso lo he puesto así por el chat para cuando sea el turno de debate, ¿eh? ¿No? Vamos abriendo debate. Bueno, pues discrepo. Ojalá el patinete no sea el futuro, el vehículo o sea, no sea la movilidad del futuro. No, el vehículo del futuro, no la movilidad. La movilidad está a los pies. Tampoco el vehículo del futuro, porque hay una componente que nos estamos olvidando, que es la actividad física, el ejercicio. La bicicleta. Lo entiendo, ¿eh? La bicicleta sí que hace el ejercicio, incluso cuando son con pedaleo asistido. Tienes que hacer un ejercicio tú, que luego la bici, pues está fantástico. Si tienes que subir una cuesta muy grande, pues no sé, eres una persona que ya no tiene capacidad o que ya no las ha tenido nunca o que en ese momento no las tiene, pues tiene esa asistencia. Pero el patinete, el monociclo y todas sus versiones de movilidad, vehículo de movilidad personal, no tienen esta componente de ejercicio, de vida sana que sí que tiene la bicicleta, que hablamos del vehículo del futuro, ¿no? Y creo que es muy importante, y además yo, bueno, pues me encantaría que esto se empezase a ver reflejado en estudios, ver a quién están robando usuarios los vehículos de movilidad personal, pero no para demonizarlos, ¿sí? Porque, a ver, esto es un cacharrito más, y los cacharritos nos pueden ayudar a resolver parcialmente el problema, quitar coches y tal. Pero primero tendríamos que saber, ser muy rigurosos con a quién están quitando, de qué modo, de los muchos modos que tenemos en la ciudad, a quién le están quitando usuarios. Porque si lo están quitando de la bici, si lo están quitando de las personas que caminan y si lo están quitando del transporte público, habría que reconducir para realmente poder decir que es movilidad alternativa y tal. Y creo que eso es muy importante, pero incluso para las propias personas que se sentís de ese modo, que es uno más. Y luego veo que hay algo que es muy importante, que es que este cacharrito, como el coche eléctrico, que no deja de ser otro cacharrito, son soluciones parciales a problemas generales, que es cómo organizamos la ciudad, cómo la regulamos y para qué queremos el espacio público. Que hay una confusión muy grande y que creo que desde aquí no debemos contribuir a pensar que con cacharritos vamos a resolver un problema estructural que es el del modelo de ciudad. A mí, Carlos, en la línea de lo que dice Ana, que estoy muy de acuerdo con ella, me gustaría, sabes que la ley de cambio climático establece la obligación a las ciudades de más de 50.000 habitantes de establecer zonas de bajas emisiones, ¿no? Creo que esto realmente es un elemento clave de la ley de cambio climático. De hecho, bueno, pues en Madrid ya ves la que se ha montado, que al final no sabemos exactamente en qué consiste eso de Madrid 360. Realmente han desmontado Madrid Central, o bueno, no sé si lo han desmontado, yo no me aclaro ya. Y creo que ningún ciudadano se aclara, porque si yo no me aclaro y estoy, digamos,
estas cosas, pues no lo sé, ¿no? Pero sí que creo que es importante que todas las ciudades, y ahí pues no sé muy bien, quizás Carlos nos puedes contar cómo está la cosa en Getafe, si os habéis planteado esto o cómo lo veis, porque a mí me parece que efectivamente, como decía Ana, digamos que las políticas tienen que ir por ahí, ¿no? Es decir, tienen que ir, digamos que el enemigo, entre comillas, es el coche en las ciudades, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo podemos sacar el coche de las ciudades, y las zonas de bajas emisiones sin duda son una alternativa, ¿no? O una iniciativa, por lo menos, ¿no? Si tenemos la obligación de tener una zona de bajas emisiones, intentamos ser o plantear hacer un planteamiento lo más amplio posible, y estamos seguros precisamente de que en ese tipo de medidas como la zona de bajas emisiones es lo que en gran medida en otros sitios ha permitido el auge de las movilidades no contaminantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes se ha hecho referencia a la importancia del urbanismo en la movilidad que estamos provocando, ¿no? De la movilidad provocada, y es un poquito el problema que tenemos aquí. En Madrid, que vivimos en el más absoluto de los caos urbanísticos, ¿no? Donde no ha habido una planificación en modo alguno, pues nuestro municipio tiene muy buen transporte público, pero tiene zonas de dispersión al lado, bueno, desde paradas de cercanía, ¿no? Es decir, paradas de cercanía rodeadas de zonas de dispersión, donde incluso el usuario del transporte del mismo barrio, para llegar al transporte público, tiene la alternativa del coche, andando, si tiene la suerte de que vive cerca, o tomándoselo con tiempo, o la bicicleta o el patinete o la movilidad personal. En ese sentido, precisamente, la bicicleta, cuando uno, depende, si vas a trabajar a primera hora, pues tienes un problema en algunas de las paradas, pues a lo mejor de cierta incertidumbre en cuanto al guardado. Estamos tomando medidas al respecto para fomentar ese uso combinado en los horarios donde no se puede utilizar, el transporte, meter la bicicleta en el cercanías, pero la realidad o el hecho es que en otros barrios más densos, con menos sin ascensor, con menos las casas más pequeñas, hemos vivido una explosión de patinetes que no la tenemos con la bicicleta. En Getafe, en la zona que más o menos va a ser la zona de bajas emisiones, ya se ha multiplicado. Además, en esta zona precisamente donde se da mucho más, en lo que rodearía la zona de prioridad peatonal, donde hay más uso de la bicicleta, del patinete, además por la calzada, en unas condiciones que permiten abrir el camino, que yo creo que espero que siga luego también la bicicleta, pero paradójicamente no es que el patinete esté siguiendo el camino de la bicicleta, sino que traza su propio camino, y que habrá que ver cómo hacemos que la bicicleta también acoja el impulso. Sí, bueno, creo que el tema que mencionaba Ana sobre la movilidad activa, pues es muy importante también, obviamente, y hay que propulsarlo también. El hecho es que la movilidad activa no creo que vaya a ser el cambio que necesita el mundo para sacar coches de las ciudades. ¿Por qué? Porque la movilidad activa al final tiene sus lados negativos, como por ejemplo que la gente suda, que la gente no siempre se quiere mover, es decir, es obligar a la gente a usar una escalera cuando puede tener un ascensor. Entonces, sí, bueno, al final es usar una escalera cuando puedes tener un ascensor que tampoco contamina realmente, o que contamina muchísimo menos que lo que hace un coche. Con lo cual, el VMP sí creo que sea una herramienta mucho más eficaz que la bicicleta, a pesar de que la bicicleta contamine mucho menos, obviamente, que cualquier otro vehículo, está claro. Más eficaz que la bicicleta es difícil, ¿eh? Yo no te digo nada porque es el medio más eficaz. Me refiero a siendo disuasorio del uso del coche. En ese sentido, ¿tenéis en la asociación habéis hecho algún estudio de cuál es el origen de...? Yo veo que muchos sí que vienen de la moto, por ejemplo. Sí, puede ser de la moto, pero también la moto es un vehículo de combustión, ¿no? Sí, no, pero ¿habéis hecho algún estudio vosotros o a la interna? Yo creo que sería interesante hacer un estudio de profundidad y de calado
para ver el Sería origen muy de esos interesante. usuarios. Honestamente, yo soy un usuario más. La verdad que no tengo mayor conocimiento de estos temas. Es posible que exista un estudio, la verdad que no lo conozco. Y no sé, como lo que decía Ana, de que los usuarios de VMP vengan la mayoría del transporte público o de caminar, no lo sé. Pero bueno, me parece que sí, que es un vehículo que atrae a mucha gente, no solo de a pie y de transporte público y de bicicleta, sino también de los coches. Creo que es un vehículo que con distancias muy largas puedes hacerlas sin cansarte, sin sudar, La pregunta. sin necesidad de tener mayor problema. No necesitas una ducha al final al llegar a tu trabajo después de 40 kilómetros de distancia. Puedes hacer distancias de pueblos sin, sí, eso, sin necesidad de cansarte, ¿no? 40 minutos no es una distancia que se haga muy habitualmente en bici, pero tampoco las distancias normales para ir al trabajo no requieren grandes esfuerzos en general, o si requiere un gran esfuerzo tenemos... Está pronto pidiendo la palabra Ana, mientras que yo estoy intentando leer las preguntas que no... Si la única externalidad negativa que tiene la movilidad activa es sudar, pues fantástico, ¿no? Porque sudar es una de las cosas más saludables que hace el cuerpo humano. Eliminamos toxinas. Sí, no te quito la razón, la verdad. Si es que tienes toda la razón en este aspecto, pero es incómodo y a la gente no le gusta estar incómodo. Sí, pero es una cosa, es una incomodidad y otra cosa... No estoy entendiendo bien, estoy escuchando todo duplicado. Sí, creo que se oye con sonido duplicado, ¿no? Bueno, simplemente creo que precisamente el término comodidad es el que nos ha llevado a ese uso masivo del coche, ¿no? A esa idea de, bueno, cojo el coche aunque sea para 5 minutos porque es más cómodo. Y mucha gente lo coge así para ir a la... Creo que la comodidad no debería ser lo que guiase las políticas públicas a la hora del espacio público. Y además la movilidad activa ya no solamente es salud, sino que también es coexistencia, convivencia, conocer tu vecindario, es encuentro social y sobre todo es recuperar las calles para algo que no suele circular. Sí que existen esos estudios, no hay muchos, pero ya hay algunos, luego si queréis puedo compartir algunos, donde ya tenemos estadísticas de dónde está produciéndose ese trasvase a los vehículos de movilidad personal, ¿no? Y bueno, yo desde luego no quiero que esto se entienda como una guerra entre peatones. No, al contrario, sí, yo creo que las bicicletas y los UMV tienen que estar unidos para salir de los coches, básicamente. Pero creo que los beneficios de la movilidad activa están por encima y claramente por encima de cualquier otro porque tienen unos beneficios tremendos contra una lacra que es otra pandemia silenciada, que es la obesidad, derivada del sedentarismo y aparte de que te aportan felicidad. El movimiento, cuando nuestro cuerpo se mueve, es decir, en los niños pequeños de hasta los 4 o 5 años, incluso más, ¿no? Pero eso está demostrado, lo que más felicidad les produce son los movimientos en los que, son los juegos en los que su cuerpo entero se mueve. Y esto luego en realidad lo seguimos conservando en nuestra edad adulta, lo que pasa es que ya de mayores parece que no podemos jugar, con lo cual lo más parecido es el deporte o la actividad física, y por tanto eso es una de las claves de caminar, ir en bicicleta, sentir que nuestro cuerpo está en movimiento, además de todo es que nos hace más felices, ¿no? Y bueno, yo creo que contra esa movilidad, contra eso, pues contra la felicidad no se puede luchar, ¿no? Entonces, creo que eso es algo de lo que hay también que pensar. Y me gustaría hacer un apunte respecto al transporte público y ya paso la palabra para seguir el debate. Y es que a veces el transporte público para mí es un aliado indispensable, igual que la bicicleta, porque además transporta masa y además transporta mucha gente que no tendría otra forma de hacerlo. Pero hay que tener mucho cuidado contra una trampa que a veces hay en algunas políticas públicas detrás del transporte público. Cuando lo que realmente quita coches de la calle no es que haya un muy buen transporte público, y eso está demostrado. Mirad, por ejemplo, Madrid, Getafe, Carlos, lo que tú acabas de comentar, de Getafe al centro de Madrid en 25 minutos. Lo que realmente quita coches es la restricción al coche. No creamos que por hacer una fantástica red de transporte público, y no me lo invento, son datos que hay, estudios, ¿no? Si tú mantienes que el coche puede llegar hasta el corazón de la ciudad, sin ninguna traba, sin ningún impedimento,
al mismo tiempo que ofertas una maravillosa red de transporte público y una maravillosa vehículo de movilidad personal, bicicletas y tal, o fomentas la movilidad activa dando premios a quien ande, da igual. El coche está tan infiltrado en nuestro cerebro y en nuestro hábito que al final dice, bueno, pero que sí, que voy en coche. Y esto es así. Entonces hay que hacer unas políticas que podrían ser las zonas de bajas emisiones. Y con esto corto con para enlazar más reflexiones para que podamos seguir. La zona de bajas emisiones sería una herramienta fantástica si no fuese porque lo que está basado es la etiqueta de la DGT para el vehículo, para que clasifica lo ecológico que es el vehículo. Es decir, si nosotros vamos a la definición de zona de bajas emisiones en la Ley de Cambio Climático, encontramos una primera parte maravillosa, zonas restringidas al tráfico, y al final dice, según las etiquetas establecidas por la DGT. Es decir, que podemos seguir teniendo en esas zonas de bajas emisiones fantásticos atascos de coches ecológicos, fantásticas calles en las que no se puede hablar porque la otra acera queda separada por 3 o 4 carriles destinados al tráfico de coches ecológicos, donde la gente se sigue moviendo en coches ecológicos, atropellando en coches ecológicos. Nosotros he compartido por el chat unas recomendaciones que hicimos, que le llamamos Oxigena, para aprovechar esta oportunidad en las zonas de bajas emisiones, no solo para aplicarlas según la ley, sino para ir más allá y restringir el coche en esas zonas, pero no en función de si es eléctrico o de una categoría A o C, sino del tráfico necesario para que la ciudad funcione. Bueno, yo no sé si se me oye. Me gustaría defender las zonas de bajas emisiones porque realmente creo que aquí el problema que hemos tenido, que tenemos en España, de hecho, es que no se hace absolutamente nada. No se hace absolutamente nada en las ciudades. Absolutamente nada. Quizás hay ciudades, como la mía, por cierto, Vitoria, donde sí se ha hecho desde hace mucho tiempo, pero en la mayor parte no se ha dado un paso, ¿no? Entonces, el hecho de que la ley de cambio climático se obligue al establecimiento de zonas de bajas emisiones, al menos obliga a todas las ciudades a plantearse este tema, el tema de las zonas de bajas emisiones, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, ¿no? Yo creo que no se trata, o la idea no es que se convierta en una zona de atascos de vehículos de bajas emisiones, sino que sea una zona, que sean zonas donde se priorice la peatonalización, en fin, donde se priorice, digamos, el otro tipo de movilidad. Eso es un poco la idea que se trata de establecer, ¿no? Pero es verdad que en conjunto toda la ley de cambio climático tiene un cierto tono de apoyo al coche eléctrico, y yo lo decía, ¿no? que hay otras. Yo soy partidario del coche eléctrico, creo que es una necesidad, pero que no es la solución. Creo que es una parte de la solución, pero creo que hay otras herramientas, y en concreto me refería antes al ferrocarril, que creo que es una de ellas, que la tenemos ahí, que es eléctrico en su mayor parte, y que sin embargo pues no la utilizamos, ¿no? Entonces, bueno, parece que llega, digamos, la ola del coche eléctrico, que es imprescindible, como digo, necesario por lo menos, y todo tiene que ir destinado ahí. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que hay otras cosas, y yo espero que las zonas de bajas emisiones no sean zonas de embotellamiento de ese tipo de vehículos, sino que sean zonas donde se saque el coche al menos de esas zonas. Si no podemos sacarlo de toda la ciudad, empezar por algunas zonas. No te oímos, Carlos. Por ejemplo, tenemos una zona que es más definida como una zona de prioridad peatonal, por el anillo concéntrico, la zona de bajas emisiones y espacios donde, de alguna manera, pues seguimos el planteamiento de zona de bajas emisiones más de una manera más limitada, y en otra zona donde queremos ir más allá y profundizar, ¿no? Creo que al final se está sembrando, están dando los primeros pasos, y que las propias tarjetas tienen su controversia. Hay vehículos pues ambientalmente etiquetados como ecológicos que, hombre, lo son poco, ¿no? Hay coches que son poco ecológicos. Pues están
Les están haciendo aquí algunas preguntas. Están preguntando si... Bueno, antes hemos mantenido una pregunta que al final no sé si se está publicando o... ¿Sí o no? Están preguntas. Se publica, no se ven porque es una letra muy pequeña. Ah, vale. Bueno, es una problemática que hay aquí local con un barrio que está alejado de lo que es el resto de Getafe. Y pues nos hacen un planteamiento, pues hablando de movilidad, lanza una propuesta para movilidad desde Perales del Río a Getafe. Un vecino que vaya a trabajar en un ciclomotor al polígono y tarda 5 minutos, o al centro de Getafe que tardaría 20 minutos para volver. ¿Cuál sería el tiempo en volver y por dónde podría hacerlo y respetando la ley? El planteamiento del ciclomotor es por una vía pecuaria que ha sido modificada. Ahora efectivamente está 5 minutos andando en el polígono del barrio y claro, por caminos está 5 minutos, pasando por la vía pecuaria estaría evidentemente en bicicleta o medio sostenible o un medio compatible, pues también estaría 5 minutos, pero por eso el planteamiento de la... Ya se ha respondido que el camino más directo es que cuando se hizo la M301 no se previó el paso, la permeabilidad peatonal y se hizo una vía totalmente impermeable que lo que hay es unas toberas de estas de desagüe de aguas que son las que utiliza la gente para cruzar. Ahí está prevista la rotonda la rotonda de la M301 que depende de la primera conexión y la realización de la Comunidad de Madrid, pues esperemos que lo hagan cuanto antes, ha sido varios años presupuestada, en fin, esperemos que lo hagan cuanto antes porque junto a esa rotonda va precisamente un paso peatonal o ciclo peatonal, una zona de permeabilidad peatonal que va a permitir que efectivamente sean en esos 5 minutos que realmente es yendo en línea recta, no por la antigua carretera o reconvertida, ¿no? Tenemos otra pregunta, es si es peligroso ir por la calzada con los coches y las bicicletas. Yo creo que supongo que esto será una cuestión de percepción como tal riesgo, pues yo diría evidentemente que no. Pues me muevo habitualmente, Getafe está bastante calmado, hay pocas calles que sean realmente agresivas. Y en Madrid, pues como hemos estado, como muchos sabéis, de repartidor, pues se pasa 8 horas diarias. Sí, Y no he sí, sí. tenido, yo no veo, se trata de saber una cuestión de aprendizaje y hacer. Bueno, yo estoy respondiendo aquí porque me están poniendo aquí las preguntas, o las estoy viendo yo, no sé. Coche ecológico, un oxímoron es como decir triste alegría y luz negra, no existe el coche ecológico. Esto, no sé a quién se lo están diciendo, pero... Bueno, ¿Qué quieres responder? Bueno, yo si queréis respondo, ¿no? Ecológico seguramente no es la palabra, porque efectivamente la utilización de materiales y demás pues es muy grande y por lo tanto probablemente coche y ecológico no pueden ir en la misma frase. Hablamos de coches eléctricos, quizás sea más específico hablar de coches eléctricos, coches híbridos, coches que tienen bajas emisiones en las ciudades, ¿no? Sí, bueno, al final el coche es un medio de transporte que no nos vamos a poder quitar de encima de ninguna manera porque es necesario para muchas ocasiones. Al final lo que hay es que promover la movilidad dentro de las ciudades, por lo menos, en medios mucho más pequeños y que no causen atascos, que no causen contaminación y que sean efectivos para llegar a sitios mucho más rápido. Otra pregunta. Esta yo creo que va para... Yo, aunque soy ciclista, en la pirámide de la preferencia de promoción no entiendo que la bici se vaya por encima del transporte público. Yo tampoco lo entiendo, pero yo creo que esta es para Ana. Yo creo que depende del caso, ¿vale? Por ejemplo, si pensamos en una ciudad grande, densa, compacta, como quizá pueda ser cualquier capital de provincia o ciudades grandes como Getafe, pues probablemente ahí el transporte público tenga que estar por encima de la bici. Si pensamos en otros sitios donde las densidades son tan pequeñas que no es posible articular un transporte público eficiente y eficaz, ¿no? Pues pensemos en pueblos muy pequeños o pueblos con unas densidades muy bajas, realidades metropolitanas con el centro fuerte, pero luego pequeños núcleos diseminados, donde no puedes tener las condiciones básicas para que el transporte público funcione, que es un tiempo de espera máximo que está en torno a los 5 o 10 minutos según
el lugar y unos tiempos de frecuencia que también están estipulados, pues obviamente ahí la bicicleta u otros sistemas de transporte público a demanda serían, estarían por encima del transporte, creo que deberían estar por encima del transporte público. Para mí es algo que ese debate de la pirámide lo he escuchado muchas veces y creo que es algo que en abstracto no nos lleva tampoco a lugares muy interesantes, sino que habría que ver en cada sitio qué es lo que se necesita que viven. Perfecto. ¿Y qué opinas tú? Se me ha olvidado ahora. Compañero patinetero. ¿Cómo Armando. ubicas? Armando, Hola, que se soy me ha yo. olvidado, se me ha ido aquí. Sí, bueno, ¿qué opino sobre esto? Yo creo que ambas son necesarias al final para una movilidad ecológica y realmente efectiva dentro de las ciudades. O sea, el transporte público mueve a muchísima gente, pero la bici es un medio mucho más ecológico que el transporte público ya de por sí. Al final tiene muchísimas menos emisiones que un autobús o que un tren, sea lo que sea. Pero bueno, ambas tienen que estar juntas, igual que el UMP. O sea, la bici y el UMP tienen que luchar juntas contra el único enemigo que tenemos, que es el coche, básicamente. Que es el que ocupa espacios para que una sola persona se mueva mayormente, digamos el 80% de las movilizaciones en coche es de una sola persona. No tiene ningún sentido que se mueva una persona en un coche cuando pueden moverse pues 15, 20, 30, 50 en un autobús. De acuerdo, y no está, y encontramos los matices y las formas de, imagínate luego en la administración que es mucha gente y que opina también diferente y que tiene incluso otras necesidades, ¿no? Que a veces hay que abrir un poco bueno, pues el planteamiento, pues sobre todo para buscar en las soluciones de las formas que avanzar como sociedad hacia posiciones mejores atendiendo a las necesidades de todo el mundo, ¿no? ¿Qué más preguntas tenemos? Que veía más por ahí. Ya nos hemos quedado. Bueno, pues tenemos el minuto de oro de cada uno, que ya hemos llegado a la hora larga que os había prometido o que os había arrancado como compromiso. Tenemos el minuto de oro de cada uno. O alguien tiene una manifestación, alguien tiene toda una propuesta de modelo de ciudad, alguien tiene... Pues sí, Armando, ¿no? dale, arráncate. Tenemos una manifestación planificada para el día 27 de febrero en la que nos encantaría que participaran tanto los UMP como las bicis. Ana, te pido apoyo en esto, en realidad, porque al final somos aliados en la lucha contra la contaminación de las ciudades y creo que los UMP son una alternativa al coche para no contaminar y para movernos eficientemente dentro de las ciudades. El 27 vamos a estar a las 11 de la mañana de la mayoría de las ciudades. En Valencia creo que se hace el día 26 por una incompatibilidad con las fallas, pero vamos a estar luchando por la posibilidad de poder movernos con los UMP, porque básicamente si no se lucha en este momento, va a haber en el 2027 un cementerio de 3 millones de patinetes que ya existen y que están circulando actualmente y que no se van a poder utilizar. O sea, no va a haber manera de que se utilicen legalmente, con lo cual es un cementerio planificado de 3 millones de vehículos, con sus baterías y con su metal tirado en un cementerio innecesario completamente cuando hay otras maneras de darle validez a estos vehículos. Has explicado bien, el problema es que con la homologación, ¿no? No sé si ha quedado todo el mundo tiene con los criterios de homologación que se imponen y que no y que arrastran, ¿no? Cosa que si se hiciera, por ejemplo, es una homologación además que es únicamente para España, con lo cual eso, el turismo de UMP que existe y que sigue existiendo y que, por ejemplo, este mismo año en Barcelona se va a hacer un evento internacional que se llama Electric Game, en el que vendrán un montón de patinetes de Francia, de Rusia, de todas partes del mundo, van a venir aquí para un evento
para visualizar y para hacer carreras y cosas con los UMP, existe este turismo de UMP. Y se va a eliminar completamente en España o se va a ilegalizar. Y no tiene ningún sentido porque cualquier persona con una bici puede venir a España y con cualquier vehículo que se haya comprado dentro de la Unión Europea con un certificado europeo, puede viajar por toda Europa, excepto en España, lo cual no tiene ningún sentido realmente. Ana, tu minuto de oro. No se escucha. Sí, ya. Dos reflexiones, peticiones. La primera, no es el plan de movilidad, ni estrategia de movilidad, ni nada de movilidad, sin considerar el espacio público. El espacio público es un concepto que trasciende la movilidad. No se puede hablar de movilidad en abstracto sin considerar que estamos hablando de que cuando planificamos movilidad estamos afectando directamente a la casa de todos, que son las calles y las plazas. Y el segundo es a todas las colectivos, las asociaciones, etcétera, etcétera, ciclistas y de vehículos de movilidad personal, por favor, incidir mucho, como me consta que ya lo hacéis, pero más todavía si es posible, en que lo que se maneja son vehículos y que por tanto no pueden ir por las aceras, ¿no? Porque esto nos crea un conflicto muy grande con las personas que caminan y que al final, en lugar de convertirnos en aliados, pues por este espacio público que deseamos, lo que hace es enfrentarnos, ¿no? Y lo que hace es, como digamos, pues echarse bueno, pues cuestiones negativas encima. Y creo que esa pedagogía de donde mejor se puede hacer, por mucho que la DGT haga campañas y demás, quizás bien, es desde las propias organizaciones, ¿no? Para transmitir que la acera no es el sitio para circular, porque son lugares para estar. Hay niños, hay personas mayores, hay gente parada. La velocidad del peatón no existe. Un peatón, un niño de 3 años andando por la calle no va a 4,5 kilómetros por hora, ¿no? De acuerdo. Hemos estado en ciudades que tienen unos marcos, unas calles deliciosas, ¿no? Como venían a denominarse, donde efectivamente no tenían solamente el objeto de espacios de movilidad, sino espacios estanciales de una manera muy marcada para disfrutar de la ciudad. Y luego son las que realmente se ven beneficiadas, tanto el comercio local como el comercio, se generan grandes polos incluso de atracción, pero que eso no debe ser solamente el centro, sino también buscar de una manera descentralizado que en todos los barrios y todo donde vive la gente pueda haber también calles deliciosas, no solamente históricos centros deliciosos, ¿no? Totalmente. Un minuto de oro, Juancho. Del 30% de gases de efecto invernadero, por lo tanto es el sector que seguramente, y debido a que es el que sigue creciendo, es el mayor emisor de gases y contribuyente del cambio climático, y que por lo tanto es imprescindible acometer reformas en la forma en la que nos movemos. Esas reformas pasan por, desde luego, por otro tipo de movilidad, pasan por sacar el coche de las ciudades y pasan porque el transporte interurbano, el transporte entre ciudades, se haga en modo de bajas emisiones a través de preferentemente el ferrocarril u otros sistemas de bajas emisiones, ¿no? Si no somos conscientes de la importancia que tiene reducir nuestras emisiones en el transporte, y si fracasamos en ese objetivo, pues realmente no vamos a ser capaces de llegar a esa reducción de emisiones que necesitamos para ser efectivos en la lucha contra el cambio climático. Totalmente de acuerdo. Ahí tenemos un hándicap que es la herencia recibida, ¿no? El tema del urbanismo que padecemos o que sufrimos, en el caso concretamente de Madrid. Por ejemplo, en el caso concretamente de mi pueblo de Getafe, normalmente en el telediario por la mañana, últimamente el atasco se forma en la 42 en Parla. Es decir, de gente que vive más lejos, más allá, más al sur de Parla, en municipios que Parla es otro gran municipio, municipios todavía más pequeños, más al sur, más alejados de
de Madrid o del lugar donde vayan, porque si pasan por Getafe van hacia el norte, ¿no? Y es el atasco diario del atasco de cada día se empieza a formar ya desde allí, ¿no? Evidentemente aquí también llega el atasco. Entonces creo que, por ejemplo, se hace muy necesario que aparte de establecer los mecanismos, las inversiones que están previstas para líneas de cercanías, también igual hay que hablar de carriles bus o carriles bus-BAO o carriles preferentes en las líneas de acceso a Madrid para el transporte público y empezar a plantearse que a Madrid o a nuestros municipios no hay que venir en coche cuando hay una alternativa, ¿no? Pero claro, padecemos un urbanismo disperso, que antes decía que la falta de organización o de estrategia urbanística en Madrid había hecho que hubiera zonas de chalés o de baja densidad cerca de estaciones de cercanías, pero eso que ya en sí mismo pues no deja de ser llamativo. Lo peor es que luego también en zonas sin ningún tipo de comunicación se han permitido desarrollos urbanísticos, crecimientos urbanísticos sin ningún tipo de previsión de transporte público. Y bueno, pues las consecuencias son las que hay que ir gestionando y administrando. Y las herramientas son muy limitadas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Haremos lo que esté en nuestra mano para mejorar. Bueno, yo quería daros las gracias a los tres por estar aquí. Espero que no haya sido que sea algo para poder repetir y poder contar con vosotros en próximas ocasiones, o incluso presencialmente, y que vengáis y que podáis venir a ver nuestro estudio tan chulo que tenemos. Y que lo conozcáis in situ, los tres que no habéis venido todavía por aquí. No se oyera. Muchas gracias, Carlos. Un saludo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. No, es que no se oye. Gracias por organizar estos encuentros tan necesarios. Vamos Muchas a ir gracias haciendo... por la invitación y me encantaría ir a conocer el estudio ya ir en monociclo eléctrico, ¿eh? Eso alternado con el cercanías, pero por favor, que no te vea yo luego guardarlo en un coche a la vuelta de la esquina. Venga, muchas gracias. Getafe tendrá un río en condiciones. El proyecto Getafe Río verá la luz este año, un proyecto que acondicionará el Manzanares a su paso por Getafe, como una zona de paseo y recuperación de miles de especies. ¿Qué vamos a hacer exactamente? Pues para empezar, se acondicionarán los márgenes del río, se instalarán pasarelas para cruzarlo y se crearán zonas de esparcimiento, ocio y también educación medioambiental. A su vez, se realizarán hasta 37.000 nuevas plantaciones con el fin de recuperar la biodiversidad de la zona. Pero esto no nos lo hemos inventado nosotros ahora, de repente. Es una demanda histórica de la ciudadanía y ya lo propusimos en campaña en 2019 en nuestro contrato ciudadano. Y por fin será una realidad. Getafe merece un río en condiciones que permita no solo el disfrute de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, sino también el desarrollo de nuestra flora y fauna. Una vez más, sí se puede.